Hay algo inquietante en recordar, no por lo que aparece, sino por lo que se oculta detrás de lo que aparece, como si cada imagen recordada fuera apenas una superficie pulida que refleja y al mismo tiempo distorsiona, porque lo que no se recuerda también insiste, permanece, respira en silencio. Se desliza por los bordes de la conciencia como una sombra que no termina de tomar forma, pero que tampoco desaparece. Y ahí, en ese territorio ambiguo, donde lo visible y lo oculto se entrelazan, comienza una pregunta incómoda. ¿Qué parte de nosotros no sabemos que seguimos cargando? Tal vez no son recuerdos claros, no son escenas nítidas ni palabras que podamos repetir. Son sensaciones, fragmentos, ecos, una incomodidad sin nombre que aparece en momentos inesperados, como una grieta que atraviesa lo cotidiano, una reacción desproporcionada, un rechazo inexplicable, un cansancio que no tiene origen evidente, como si algo dentro de nosotros no estuviera en orden. Y quizá no lo está, pero no en el sentido superficial de la organización externa, de la rutina, de la eficiencia. No, hay un desorden más profundo, uno que no se corrige con disciplina ni con control, un desorden del alma, porque el alma, si se le permite esa palabra, no sigue reglas lineales, no se comporta como un sistema lógico, no responde al mandato de claridad permanente. A veces necesita romperse, confundirse, perder su forma, desordenarse, no como un error, sino como un proceso. El alma también necesita desordenarse para volver a entenderse. Pero esta idea incomoda, porque nos han enseñado lo contrario, que debemos mantenernos coherentes, estables, claros, que la confusión es debilidad, que el caos es fracaso. Entonces, reprimimos, ordenamos lo que sentimos incluso cuando no debería ordenarse, encajamos nuestras emociones en estructuras que no les pertenecen, etiquetamos lo que duele, lo clasificamos y lo archivamos. Pero lo archivado no desaparece, solo cambia de forma, se convierte en síntoma, en repetición, en destino. Hay cicatrices que no recordamos haber recibido, y sin embargo, condicionan la manera en que miramos el mundo, en que nos relacionamos, en que evitamos. No las vemos, pero actúan, como una herida que no sangra, pero tampoco sana. Y en ese punto comienza el verdadero conflicto, porque no se trata de recordar lo olvidado de manera literal, no es una búsqueda arqueológica de hechos pasados, es algo más difuso, más inquietante, es sentir lo que no sabemos que estamos sintiendo, es reconocer el eco sin haber escuchado el sonido original. Y eso exige una ruptura, una pérdida momentánea de sentido, una caída. Porque para entenderse, hay que dejar de entenderse primero. Y ahí es donde comienza el descenso. El descenso no es evidente, no hay una puerta clara ni un umbral marcado. No se anuncia con señales visibles, más bien se infiltra, lentamente, como una humedad que atraviesa las paredes sin ser notada hasta que ya ha transformado la estructura. Así opera lo no resuelto. No irrumpe, se filtra. Y cuando finalmente se manifiesta, no lo hace como un recuerdo claro, sino como una repetición. Una escena que se repite con distintos rostros, una emoción que aparece en contextos distintos pero con la misma intensidad, una elección que parece libre pero que ya ha sido hecha antes, muchas veces, sin que lo sepamos. Como si algo en nosotros insistiera en recrear un patrón invisible. No para castigarnos, sino para mostrarse. Pero no lo vemos, porque lo que se repite cuando no se comprende, se naturaliza, se vuelve parte del carácter, de la identidad. Así soy. Esa frase, tan definitiva, tan engañosa. Porque muchas veces no somos, repetimos. Repetimos lo no resuelto, lo no sentido, lo no permitido. Hay emociones que no se vivieron en su momento, no porque no existieran,
sino porque no pudieron existir conscientemente. Fueron demasiado intensas, demasiado incómodas, demasiado incompatibles con lo que debíamos ser. Entonces se guardaron, pero no como recuerdos, como tensiones, como fragmentos sin lenguaje. Y el cuerpo los guarda. El cuerpo recuerda lo que la mente no puede. Una rigidez inexplicable, un nudo en el pecho, una fatiga constante, como si el organismo entero estuviera sosteniendo algo que no logra nombrar. Porque no todo lo vivido fue comprendido, y lo no comprendido no se integra. Queda suspendido, como una pieza suelta en el engranaje, y esa pieza, tarde o temprano, interfiere. El problema no es el dolor. Es el dolor sin forma, sin relato, sin espacio. Ese dolor no desaparece, se desplaza, se convierte en ansiedad, en irritación, en vacío, en una sensación persistente de que algo no encaja, pero sin saber qué. Y entonces buscamos soluciones, externas, rápidas, superficiales. Queremos calmar el síntoma sin escuchar lo que el síntoma dice. Queremos orden sin atravesar el caos. Pero el orden que no nace del caos es frágil, artificial, una máscara. La máscara es funcional, permite moverse en el mundo, cumplir roles, sostener vínculos, pero tiene un costo, porque lo que queda detrás no desaparece. Se acumula, se densifica, se vuelve más oscuro, más difícil de mirar y más necesario de mirar. Hay un momento, no siempre claro, no siempre elegido, en el que la máscara comienza a agrietarse, no de golpe, sino con pequeñas fisuras, una sensación de extrañeza frente a lo que antes era familiar, una incomodidad persistente, una fatiga que no se resuelve con descanso, como si algo dentro de nosotros ya no aceptara seguir funcionando de la misma manera. Ese es el inicio del desorden, no como colapso, sino como apertura. Pero no lo vivimos así, lo vivimos como pérdida, como desorientación, como crisis, porque se desestructura lo que creíamos ser, y sin esa estructura aparece el vacío, el abismo. Es el lugar donde no hay referencias claras, donde las respuestas anteriores ya no sirven, donde la identidad se vuelve difusa. Y sin embargo, ese abismo no es un error, es un espacio donde lo que estaba oculto puede comenzar a emerger, pero no de forma ordenada, no de manera lógica. Aparece en fragmentos, en contradicciones, en impulsos que no comprendemos, en emociones que parecen no tener causa. Ahí es donde muchos retroceden. Intentan reconstruir rápidamente el orden anterior, volver a la máscara, cerrar la grieta. Pero algo ya cambió. Porque lo que se ha asomado no puede desasomarse. Permanece, insiste, como un eco que no se extingue. Desordenarse implica permitir ese caos, no como abandono, sino como escucha, como una suspensión momentánea del control, un dejar de imponer sentido para que el sentido emerja. Pero esto exige algo difícil, tolerar la incertidumbre, el no saber, el no entender. Y eso va en contra de todo lo aprendido. Se nos enseñó a responder, a definir, a explicar. Pero hay procesos que no se explican, se atraviesan, se sienten, se habitan. En ese descenso la identidad se fragmenta, no porque se destruya, sino porque se revela como lo que siempre fue, una construcción, una narrativa, un conjunto de piezas que creíamos coherentes hasta que dejan de serlo. Y cuando eso ocurre, aparece una pregunta más profunda. Si no soy eso que creía ser, ¿qué queda? Queda lo no dicho, lo no integrado, lo que fue negado, la sombra. No como algo oscuro en un sentido moral, sino como todo aquello que no tuvo lugar en la conciencia. Todo lo que fue excluido para sostener una imagen. Y esa sombra no es opcional.
No es algo que podamos decidir ignorar sin consecuencias, porque lo que no se integra se proyecta, se ve afuera, se combate afuera, se repite afuera. El conflicto con el mundo muchas veces es un reflejo de un conflicto interno no reconocido, pero reconocerlo implica romper la narrativa, aceptar que hay partes de nosotros que no encajan con la imagen que sostenemos, que hay contradicción, ambivalencia, incoherencia. Y eso incomoda, porque desarma la ilusión de control. Pero también abre una posibilidad, la de una comprensión más amplia, más compleja, menos rígida. El desorden, entonces, no es solo confusión, es reorganización en proceso, una reconfiguración que aún no encuentra forma, como una tormenta que parece caótica, pero que sigue una lógica que aún no vemos. Y en ese proceso, algo se desplaza. La necesidad de tener razón pierde fuerza. La necesidad de entenderlo todo también. Y en su lugar aparece otra cosa, más silenciosa, más difícil de nombrar. Una especie de atención distinta. Una escucha, no hacia afuera, hacia adentro, hacia lo que incomoda, hacia lo que no encaja, hacia lo que duele sin explicación. Y poco a poco, sin darse cuenta, algo comienza a ordenarse. No porque se imponga un nuevo sistema, sino porque lo que estaba disperso empieza a encontrar relación, sentido, lugar. Pero ese orden no se parece al anterior. No es rígido, no es definitivo. Es más flexible, más vivo, más consciente de su propia fragilidad. Y quizá ahí, en ese punto, el alma comienza a entenderse de nuevo, no como una estructura fija, sino como un proceso en movimiento. Vivimos en una época que teme al silencio. Lo llena, lo evita, lo disfraza. Cada espacio vacío es ocupado por estímulos, pantallas, voces, imágenes, opiniones. Un flujo constante que no se detiene, que no permite detenerse. Porque detenerse implica escuchar. Y escuchar implica riesgo. El riesgo de encontrarse con lo que ha sido evitado. La cultura actual no solo promueve la distracción, la necesita, porque una mente en silencio comienza a ver, y lo que ve no siempre es cómodo. Entonces aparece la máscara digital, pulida, editada, optimizada. Una versión de uno mismo que no duda, que no se fragmenta, que no se desordena. Una identidad sin grietas. Pero esa identidad no respira, no duda, no se transforma. Es estática. Y por eso es falsa. Mientras tanto, detrás de esa máscara, el movimiento continúa. El desorden sigue su curso. Las tensiones se acumulan. Las emociones no vividas buscan salida. Pero no hay espacio, no hay tiempo, no hay silencio. Y entonces aparecen nuevas formas de malestar, más difusas, más difíciles de nombrar. Una sensación constante de desconexión, de estar en todas partes y en ninguna. Como si el alma estuviera fragmentada en múltiples superficies, sin lograr reunirse en un solo lugar, sin poder escucharse, sin poder entenderse. La repetición se intensifica, pero ahora se disfraza de elección, de libertad, de estilo de vida. Se repiten patrones emocionales en vínculos que cambian de forma, pero no de fondo. Se repiten decisiones que parecen nuevas, pero siguen la misma lógica invisible. Se repite el vacío, aunque se llene de contenido. Y todo esto ocurre en silencio. Un silencio distinto, no el que permite escuchar, sino el que anestesia, el que adormece, el que evita. Porque hay una negación constante, no explícita, sutil, cotidiana. La negación del propio dolor. No porque no exista, sino porque no encaja, no es productivo, no es mostrable, no es compartible en los formatos disponibles. Entonces se oculta, se reduce, se trivializa, pero no desaparece.
y en ese contexto, la idea de desordenarse se vuelve casi subversiva. Permitirse no entender, no saber quién se es por un momento, no tener una narrativa clara. Es incómodo, pero también profundamente humano. Porque tal vez el problema no es que estemos desordenados, sino que hemos olvidado cómo atravesar ese desorden, cómo habitarlo sin huir, cómo escucharlo sin imponerle forma de inmediato. Y quizás, solo quizás, ese desorden no sea el final de algo, sino el inicio de una comprensión distinta, más silenciosa, más profunda, más incierta. Una comprensión que no cierra, que no concluye, que no ofrece respuestas definitivas, sino que permanece, como un eco, suspendido en algún lugar entre la herida y su posible sentido. Y ahí, en ese borde, donde el alma deja de fingir orden y comienza a desordenarse de verdad, queda algo abierto, algo que no termina de decirse, algo que tal vez nunca se diga, pero que de algún modo sigue llamando.